Yo quiero que ustedes me acompañen abriendo sus Biblias en Segundo de Crónicas, capítulo 26, para que leamos esta porción de las Escrituras, desde el versículo 1 al versículo 23. Segundo libro de Crónicas 26. Dice así la palabra de Dios. Y todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, que tenía 16 años, y lo hicieron rey en lugar de su padre Amasías. Él edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey durmió con sus padres. Uzías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Y mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. Versículo 6. Salió y peleó contra los filisteos y derribó la muralla de Gad, la muralla de Jabnia y la muralla de Asdod, y edificó ciudades en la región de Asdod y entre los filisteos. Y Dios lo ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Y los amonitas pagaron tributo a Uzías y su fama se divulgó hasta la frontera de Egipto, pues llegó a ser muy poderoso. Uzías edificó además torres en Jerusalén, en la puerta del ángulo, en la puerta del valle y en la esquina de la muralla, y las fortificó. Edificó también torres en el desierto y excavó muchas cisternas, porque tenía mucho ganado, tanto en las tierras bajas como en la llanura. También tenía labradores y viñadores en la región montañosa y en los campos fértiles, porque amaba la tierra. Tenía también Uzías un ejército listo para la batalla que salía al combate por divisiones, conforme al número de su alistamiento, preparado por el escriba Jehiel y el oficial Maasías, bajo la dirección de Ananías, uno de los oficiales del rey. El número total de los jefes de familia, guerreros valientes, eran 2,600. Y bajo su mando estaba un ejército poderoso de 307,500 que hacían la guerra con gran poder para ayudar al rey contra el enemigo. Uzías proveyó además a todo el ejército de escudos, lanzas, yelmos, corazas, arcos y hondas para tirar piedras. Y en Jerusalén hizo máquinas de guerra inventadas por hombres hábiles para ponerlas en las torres y en las esquinas, para arrojar flechas y grandes piedras. Por eso su fama se extendió lejos, porque fue ayudado en forma prodigiosa hasta que se hizo fuerte. Pero, versículo 16, fíjense en ese pero ahí, que es muy importante. Pero, cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios. Pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes. Y se opusieron al rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, Uzías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario porque has sido infiel y no recibirás honra del Señor Dios. Versículo 19. Pero Uzías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira, y mientras estaba airado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, y he aquí que tenía lepra en la frente, y le hicieron salir de allí a toda prisa, y también él mismo se apresuró a salir, porque el Señor lo había herido. Y el rey Uzías quedó leproso hasta el día de su muerte y habitó en una casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido de la casa del Señor. Y su hijo Jotán estaba al frente de la casa del rey, gobernando al pueblo de la tierra.
Los demás hechos de Usías, los primeros y los postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres y lo sepultaron con sus padres en el campo del sepulcro que pertenecía a los reyes, porque dijeron es leproso, y su hijo Jotán reinó en su lugar. En la vida cristiana lo más importante, como dice un autor, no es cómo nosotros empezamos, sino cómo terminamos. Y en el caso de Usías vemos el estrago que hizo el orgullo en su vida. Él tenía 16 años de edad cuando subió al trono tras el asesinato de su padre Amasías. Él tuvo un buen comienzo, como vamos a ver, buscando al Señor y obedeciendo su palabra. Mientras él buscaba a Dios, Dios lo prosperaba. Pero el mismo éxito, la misma prosperidad que el Señor le había dado en su gracia, provocó la soberbia que terminó en su fracaso, que resultó en su fracaso. Y por eso a este mensaje lo hemos llamado Usías: éxito, orgullo y caída. Esos son los 3 puntos del mensaje. Éxito, orgullo y caída. Usías fue rey en Judá, su nombre significa Jehová es fortaleza. En 2 de Reyes 15 se le llama Azarías, que significa Jehová ha ayudado. Y es importante ver las lecciones que nosotros podemos aprender de la vida de este hombre, para nosotros no cometer los mismos errores. Estas verdades que están aquí nos han sido dadas para servirnos de ejemplo a nosotros en nuestra peregrinar en la vida cristiana. Y lo primero que yo quiero que veamos es Usías, su éxito. Miren lo que dice el versículos 4 y 5. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Y miren lo que dice. Y mientras buscó al Señor, Dios lo prosperó. Él estaba siendo prosperado porque estaba buscando al Señor. Y si podemos decir que tuvo algún éxito, alguna prosperidad, fue porque estaba caminando con el Señor. Él mantuvo el culto al Dios verdadero, no adoró ídolos. Su padre Amasías había sido fiel en sus primeros años, pero luego adoró ídolos. Y aquí se nos dice que él persistió en buscar a Dios. Él persistió en buscar la sabiduría de Dios, el rostro de Dios, tener una comunión íntima con Él, confiar y descansar en Dios. Y esa idea de persistió en buscar a Dios es como si Él hubiera hecho un camino, como cuando uno hace un trillo, que uno va mucho a un lugar, que pasa por ahí, ese trillo se endurece y es un camino seguro. Eso fue lo que Él hizo en su comunión con Dios. Esa es la idea que nos da esa palabra, persistió en buscar al Señor, tener esa comunión con Él. Él persistió en buscar el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las cosas serían añadidas. Él le dio a Dios el primer lugar en su vida. Él saturó su mente con pensamientos acerca de Dios, buscando conocer su voluntad revelada en su palabra. Él quería seguir el carácter de Dios. Eso es lo que hace una persona que está buscando al Señor. Si yo te preguntara a ti, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Qué tú me dirías? ¿Que es Dios? ¿Que tú persistes en buscar a Dios? ¿Que tú estás buscando su reino y su justicia? ¿O lo más importante para ti es tu trabajo, tu casa, tus hijos, tus metas, tus logros? Eso es algo bueno de ver en ese texto, cómo él recibió la bendición de Dios, cómo él tenía esa íntima comunión con Dios. ¿Por qué? Porque él había confiado en el Señor con todo su corazón y él no se había apoyado en su propia prudencia. Él estaba caminando con el Señor. Pero fíjense lo que dice, hablando de su piedad. Él persistió en buscar al Señor en los días de Zacarías. Y Zacarías dice, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. A este profeta no lo conocemos, no sabemos nada de él, sino que tenía entendimiento por medio de la visión de Dios.
Parece que tenía un don para distinguir entre lo falso, lo verdadero. Dice la Nueva Versión Internacional que Zacarías lo instruyó a él en el temor del Señor. Él instruyó a Usías en lo que el Señor decía y le enseñó a temer al Señor. Y brevemente aquí vemos la importancia también, que son algunas notas al margen que quiero dar, cómo creyentes maduros pueden ser de gran influencia haciendo bien cuando son mentores, cuando son discipuladores de los más jóvenes. Fíjense cómo Zacarías influyó en Usías de tal manera que él persistió en seguir al Señor y como veremos más adelante, Dios lo bendijo. ¿Qué es lo primero que vemos en el éxito de él? Que Dios lo bendijo porque él anduvo en el camino del Señor. Pero también vemos ese éxito, esa prosperidad, cómo se manifiesta. Y miren, mis amados, estudiando ese texto de Usías, yo me asombré de los talentos que Dios había dado a este hombre. Miren lo que dice en el versículo 6. Salió y peleó contra los filisteos y derribó la muralla de Gat, la muralla de Jabnia y la muralla de Asdod. Fue un hombre que tuvo grandes triunfos contra las naciones que estaban a su alrededor. Los filisteos, que habían sido enemigos de ellos. Él dice el texto que demolió sus fortificaciones y en territorio filisteo puso sus propias guarniciones. Fíjense que dice, y edificó ciudades en la región de Asdod y entre los filisteos. Y dice el versículo 7, y Dios lo ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Garbaal y contra los amonitas. Y los amonitas tenían que pagar tributo a Usías. Él los obligó a pagarle tributo. Y dice el texto, y su fama se divulgó hasta la frontera de Egipto, pues llegó a ser muy poderoso. Era un gran comandante militar. Pero miren qué dice el versículo 9, también era un gran constructor. Usías edificó además torres en Jerusalén, en la puerta del ángulo, en la puerta del valle y en la esquina de la muralla y las fortificó. Él estaba con una ofensiva contra las naciones cercanas. Estaba construyendo, vamos a decir, fortificaciones en esas naciones que él estaba conquistando. Pero al mismo tiempo, él no estaba descuidando la defensa de Jerusalén, sino que estaba construyendo también defensas en Jerusalén. Pero también, fíjense lo que dice el texto en el versículo 10. Edificó también torres en el desierto. O sea, él estaba trabajando en las naciones que conquistaba. Él estaba trabajando en Jerusalén haciendo fortificaciones. Pero en el desierto también estaba haciendo torres. ¿Para qué? Para proteger al pueblo de los ataques de los merodeadores que estaban alrededor. Éxito como comandante militar, como constructor. Miren lo que dice el versículo 10b. Y excavó muchas cisternas porque tenía mucho ganado, tanto en las tierras bajas como en la llanura. Excavó cisternas para que el ganado tuviera agua y también para regar la tierra, para que tuvieran pasto. O sea que él era un visionario. Él podría ser no solo rey, un gran ministro de agricultura, de ganadería, porque también, fíjense lo que nos dice en el versículo 10c, tenía labradores y viñadores en la región montañosa, en los campos fértiles, porque amaba la tierra. Era un amante de la agricultura. Era un hombre de muchos intereses. Era un hombre de muchos éxitos en tiempos de guerra y muchos éxitos también en tiempos de paz. Él podía destruir, pero también sabía cómo construir. Gran comandante militar, éxito como constructor, como desarrollando la ganadería, desarrollando la agricultura, pero él también no solo era un gran comandante militar, era un gran estratega en la forma como preparó al ejército. Dice el texto que tenía también Usías un ejército listo para la batalla, que salía al combate por divisiones conforme al número de su alistamiento. Israel tenía un ejército estable. Antes del reinado de Usías,
los jefes de las tribus, cuando había una guerra, llamaban a las personas de su tribu, de su clan, que vinieran a pelear, se unían todos los clanes, todas las tribus y salían a pelear. Ahora, salían a pelear con las armas que tenían y con la preparación que tenían. Era una base feudal, si podemos decirlo así. Pero aquí se nos dice que él lo organizó, que salían al combate por divisiones. Y miren lo que dice el versículo 12. El número total de los jefes de familia, guerreros valientes, eran 2,600. Él siguió manteniendo el liderato tradicional de los jefes de familia, pero dice el versículo 13 más adelante, y bajo su mando estaba un ejército poderoso de 307,500 que hacían la guerra con gran poder, óigame bien, con gran poder para ayudar al rey contra el enemigo. Esos guerreros estaban siempre alertas, preparados para defender, ayudar al rey contra sus enemigos. Bueno, pues eso no es nada raro. Tenía un ejército y los hombres siempre estaban listos ahí. Pero tener un ejército así implica tener un apoyo logístico. Fíjense, decía Napoleón Bonaparte que un ejército marcha con el estómago, o sea, con hambre un ejército no puede marchar. Sin la ropa adecuada en tiempo de frío no puede marchar. Sin armas no puede combatir, no puede pelear. Para ser eficiente, un ejército necesita tener comida, tener la ropa adecuada, tener las armas adecuadas. Y miren lo que dice el versículo 14, cómo estaban preparados los soldados de Usías. Usías proveyó además a todo el ejército, escudos, lanzas, yelmos, corazas, arcos y hondas para tirar piedra. Versículo 15. Y en Jerusalén hizo máquinas de guerra inventadas por hombres hábiles para ponerlas en las torres y en las esquinas para arrojar flechas y grandes piedras. Dicen los comentaristas que pueden ser máquinas, ¿verdad?, para asediar las ciudades a las cuales ellos atacaban, o máquinas también de guerra que ellos ponían en sus propias murallas para defenderse de los ataques del enemigo. Usías, como vemos, era un hombre bendecido por Dios con muchos dones, con muchos talentos. Él los usó a fondo. Él tenía la fortaleza, la inteligencia, la preparación que se necesita de un rey. Ahora, miren lo que dice el versículo 15 en su segunda parte. Por eso su fama se extendió lejos, porque fue ayudado en forma prodigiosa hasta que hizo fuerte. Fue ayudado en forma prodigiosa. Ese hombre trajo prosperidad a la nación de Judá. Ese hombre hizo grandes adelantos. Fíjense que gobernó por 52 años en la nación. Pero miren lo que pasó con Usías. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. El primero, el éxito de Usías. Él buscó al Señor. Vimos cómo Dios lo bendijo. Él fue un gran constructor, un gran estratega militar, un gran agricultor, ganadero. Muchas bondades, muchos talentos. Pero miren lo que pasó. Todo iba bien en su vida. Había tenido prosperidad material y espiritual, pero vayan conmigo al versículo 16. Miren en sus Biblias al versículo 16. Pero, cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Esa prosperidad, en vez de humillarlo y llevarlo a reconocer que eso venía de mano de Dios, lo enorgulleció más. Se llenó de orgullo, se hinchó a sí mismo, se elevó, confió demasiado en su grandeza, en sus habilidades humanas. Él se sintió superior a los demás y trató de robarle a Dios la gloria que le correspondía a Dios. Su pecado de orgullo lo llevó a obrar infielmente, corruptamente, porque él quiso usurpar funciones sacerdotales que a él no le correspondían. Fíjense, los reyes anteriores a él
iban a adorar a los dioses en los lugares altos, a quemar incienso en altares idolátricos. ¿Qué hizo él? Que él entró al templo a quemar incienso en el altar del incienso, pero Dios no lo había designado para eso. Él pensó, bueno, con tantas victorias, yo hago todas las cosas, me salen bien, gran guerrero, gran ganadero, gran agricultor, seguro gran consejero, gran estratega militar. Y ese alto concepto de sí lo cegó y no vio las consecuencias de sus acciones. Ese hombre que caminaba con Dios no buscó la voluntad de Dios para hacer eso. Y obró corruptamente, como dice el texto. ¿Por qué? Porque Dios había mandado a Aarón y a sus hijos, quienes fueran, que quemaran incienso delante del Señor para bendecirle. No era nadie más. Aarón y su descendencia. Recuerden, en la rebelión de Coré, Datán y Abirán, que ellos quisieron quemar incienso también. ¿Y qué pasó con ellos? La tierra se lo tragó. Y Usías sabía eso. Ellos fueron castigados por el Señor. Si Dios hubiera querido que el rey ofreciera incienso, le hubiera dado un mandato expreso en ese sentido. Dios nos ha dicho cómo quiere que nosotros le adoremos. Y si Él hubiera querido que Usías ministrara en el altar, yo le hubiera dicho que ministrara en el altar, pero no era así. Nosotros aprendemos de aquí que debemos adorar a Dios como Él nos manda, no como a nosotros nos parece. Y hay muchas personas, en muchas iglesias, adorando a Dios de la manera que a ellos les parece, con un show, con un espectáculo, y eso no es lo que Dios dice en su palabra. Y Usías fue un arrogante. ¿Por qué? Porque él pensó que podía hacer las cosas mejor que Dios. El orgullo, mis amados, está a la puerta ahí en nuestras vidas, para cometer nosotros cualquier tipo de pecado. Cuando nosotros somos orgullosos es cuando más nos parecemos a Satanás. En Isaías 14 se nos dice, hablando del rey de Babilonia, algo que la mayoría de los eruditos piensan que va más allá, y habla de la caída de Satanás. En Isaías 14:13 dice lo siguiente: subiré al cielo por encima de las estrellas, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Él quiso exaltarse a sí mismo. Y cuando tentó a Eva, le dijo: pues Dios sabe que el día que comáis del árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y ahí fue que empezó, si podemos decirlo así, ese movimiento de autoestima en el cual el hombre se exalta a sí mismo y minimiza a Dios. ¿Qué le estaba diciendo Satanás a Eva? Dios no te permite desarrollarte en todo tu potencial, pero si tú comes de ese fruto, tú vas a tener un pleno desarrollo, tú vas a ser semejante al Altísimo. Y desde ese momento la raza humana cayó en pecado, y ese pecado nos lleva a decir: yo sé hacer las cosas mejor que Dios. Yo no tengo que someterme a la autoridad de nadie, yo soy mi propia autoridad, yo puedo ser como Dios. Pero dice la Escritura en Proverbios 6 cosas hay que odia el Señor y 7 son abominación para Él. Y la primera que dice es los ojos soberbios. ¿Tú sabes quién es esa persona? El que se considera mejor que los demás, el que siempre tiene la razón, el que dice que las cosas son a mi manera, al que nadie le puede decir lo que tiene que hacer, al que nadie puede detener porque se las sabe todas, el que no oye a nadie, el que está determinado a hacer las cosas como a él le parece. Dice aquí el texto que Dios odia eso. Y chequea tú en tu vida si eso no está presente, si tú no eres el que más sabe. Chequea si eres ese tipo de persona que por ese orgullo, por esa soberbia, tienes problemas continuamente con tu esposa, con tus hijos, con tus empleados, con tus empleadores, con tus clientes, con los hermanos en la iglesia. No sales de un conflicto. ¿Tú sabes por qué? Porque tú te crees que tú eres la persona que más sabe en la bolita del mundo. Primera de Pedro 5:5 nos dice: asimismo vosotros los más jóvenes estad sujetos a los mayores,
Y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La humildad, cuando consideramos a los demás como superiores a nosotros mismos. Miren, mis amados, nuestro problema no es un problema de baja autoestima, sino de alta autoestima. Nosotros tenemos un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener. Y debemos pensar con cordura, con un sano juicio. Aún los dones y talentos que tenemos, la prosperidad, lo que sea, Dios nos lo dio. Y ahí fue que Uzías se perdió por completo. ¿Quién llevó a Uzías al trono a los 16 años? ¿Quién quita y pone reyes? Dios. ¿Quién te dio a ti la posición que tú tienes como padre, como abuelo, como profesor, como pastor, como diácono, como profesional, como empresario? Dios te la dio. Y Dios te la dio para que tú le sirvas con los dones y talentos que Él te ha dado. Dios fue que capacitó a Uzías como constructor, como ganadero, como estratega militar. ¿Quién le dio el poder para vencer a los enemigos alrededor? Dios. Pero él no supo decir en ese momento, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y miren ese pecado de orgullo, ¿dónde lo llevó? Versículo 17, vayan conmigo a las Escrituras. Él va a quemar incienso, ahí están los sacerdotes, y dice que entonces el sacerdote Azarías entró tras él, y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes, y se opusieron al rey Uzías y le dijeron, no te corresponde a ti, Uzías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario porque has sido infiel y no recibirás honra del Señor Dios. 81 sacerdotes, mis hermanos. 81 frente a él, parados ahí. No quemes ese incienso, eso no corresponde a nosotros. Dios nos designó a nosotros para hacerlo. Y ese hombre, en buen dominicano, siguió adelante. Quiso él quemar el incienso. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último punto. La caída de Uzías. El primero, vimos el éxito de Uzías, su piedad al buscar al Señor, su prosperidad con todo lo que desarrolló. En segundo lugar, vimos su pecado, quiso ofrecer un incienso en el altar que no le correspondía a él. Y en tercer lugar, la caída de Uzías. Miren, mis hermanos, cuando el pecado no es confesado, trae la disciplina de Dios. Versículo 19. Pero Uzías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira y mientras estaba airado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. A él se le hizo una advertencia. A él se le dio la oportunidad de arrepentirse, pero él no hizo caso a la advertencia, rehusó a arrepentirse, siguió adelante en su orgullo y Dios lo castigó con lepra. ¿Tú sabes qué enseñanza tenemos de aquí? Que si tú persistes en hacer las cosas según tu criterio y no según el criterio de Dios, Dios te va a humillar. Oye bien, Dios te va a humillar. No, pero yo hago las cosas a mi manera. Mira, yo no tengo que leer tanto la Biblia y eso. Y yo predico la palabra y las personas se convierten. Y yo no instruyo tanto a mis hijos en el camino del Señor. Y los niños van a la iglesia y se portan bien. Óyeme bien. Si tú persistes en hacer las cosas a tu manera y no a la manera de Dios, Dios te va a disciplinar. Delante de la destrucción va el orgullo. Y delante de la caída la altivez de espíritu. Si tú tratas de elevarte, Dios te va a humillar. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Proverbios 21:4. Ojos altivos y corazón arrogante. Ojos altivos, el que mira a todo el mundo de allá arriba. Pues todo el mundo está por debajo de mí. Lámpara de los impíos, eso es pecado. Proverbios 29:23.
El orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. Hermanos, el pecado tiene consecuencias. No pensemos que porque somos salvos por gracia, no hay disciplina del Señor por el pecado sin confesar. Y miren lo que dice el versículo 20. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, y he aquí tenía lepra en la frente. Ellos podían ver la lepra aquí en la frente. Ellos podían ver su pecado, las consecuencias de su pecado. Pero yo me imagino que él no veía la lepra en su frente, porque él estaba ciego a las consecuencias de su pecado. Y los sacerdotes le dicen, lo hacen salir a toda prisa, y él se apresuró a salir, porque se dio cuenta que había pecado contra Dios. Y dice el texto, porque el Señor lo había herido. El pecado es una locura, hermanos. Y en ese momento de locura, de orgullo, de creerse superior, él quiso ofrecer ese incienso. Y le salió lepra. Y el Señor no lo sanó nunca, sino que él permaneció leproso hasta el día de su muerte. Miren lo que dice el versículo 21. Y el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte y habitó en una casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido de la casa del Señor. Él pudo haberse arrepentido, él pudo haber llorado por su locura, su pecado de orgullo, pero tuvo que vivir en una casa aparte y quedó excluido de la casa del Señor. Y su hijo Jotán estaba al frente de la casa del rey gobernando al pueblo. Perdió su salud, vivió aislado, perdió su trono, su hijo tuvo que gobernar porque él no podía. Mis amados, el pecado eso es lo que hace, nos aísla, nos arrincona, eso es lo que hace. Pero quizás tú estás pensando, wow, pero qué duro fue Dios. Un hombre que tanto tiempo le había sido fiel, que había buscado su rostro. Qué disciplina tan severa Dios le puso a él. Hermanos, ¿cuál era el castigo por ofrecer incienso que Dios no había mandado? ¿La muerte? Para todos los sacerdotes que no fueran señalados para ofrecer incienso y entraran al lugar santo, la muerte era el castigo y Dios tuvo misericordia de Usías. Él quiso ofrecer ese incienso. Él no obedeció el mandato de un Dios 3 veces santo y quiso hacer las cosas a su manera como muchas veces nosotros en nuestra vida. Y creemos que nos va a ir bien, hermanos. Eso es lo que hace el pecado del orgullo. Nos enceguece también. Nos cree que podemos andar en nuestro propio camino y darle un poco al Señor y que vamos a ser bendecidos. Dios no obra así. Dios no comparte su gloria con nadie. Él es muy limpio de ojos para ver el mal. Y Él honra a aquellos que le honran. ¿Cuántos Usías habemos aquí? Yo soy uno. Su éxito o prosperidad, su pecado de orgullo y su caída. Y estas cosas están aquí, como yo decía al principio, para servirnos de ejemplo, para que no cometamos esos pecados, para que estemos apercibidos. En conclusión, hemos visto en ese texto cómo Dios bendijo a Usías y él se enorgulleció y cayó. Y todos nosotros somos como él. Y por eso continuamente debemos recordar que todo lo que somos y todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado por su pura gracia. Y en vez de nosotros enorgullecernos y creemos que somos lo que más sabemos en la bolita del mundo, debemos ser siervos fieles que ministran conforme los talentos que Dios nos ha dado. Yo estaba meditando en el caso del Señor Jesucristo, que tenía una riqueza verdadera, que era verdaderamente rico en todos los sentidos, y Él hizo lo contrario, Él se humilló. Dice 2 Corintios 8:9 lo siguiente: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por amor a vosotros, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Cristo era rico en los cielos. Tenía el poder creador. El oro y la plata es mía, dice el Señor. Tenía la comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. No le hacía falta nada. Y dice el texto que Él se hizo pobre.
Él existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse y se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él era rico, una riqueza verdadera, y por amor a ti y a mí se hizo pobre, para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Para que heredáramos la vida eterna, para que tuviéramos perdón, paz, gloria, honor, majestad, porque somos coherederos con Cristo. Óyeme bien, por amor a vosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros fuéramos enriquecidos. Pero Él dejó a un lado su riqueza y su majestad y su comunión con Dios en los cielos para venir a servirnos, para venir a cumplir la voluntad de su Padre Celestial. Miren qué caso. Él descendió, Él no se exaltó a sí mismo, todo lo contrario. Y dice Juan 4:34, que el Señor les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Qué resumía la vida de Jesús? Bueno, la obediencia a Dios y la dependencia en la voluntad de Dios. En Juan 6:38 Él dice: porque he descendido del cielo para que todos me adoren, para que todos hagan mi voluntad. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ese era el deleite de Cristo, mis amados, y ese debe ser el deleite nuestro también. No seamos como Usías. No pensemos que tenemos nada de qué jactarnos. Dios nos ha dado todo por su pura gracia. Tus dones y tus talentos, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Servir a Dios, obedecer a Dios, seguir el ejemplo de Cristo. Ese debe ser nuestro deleite. Nosotros tenemos el privilegio de ir a Dios, de adorarlo y alabarlo, no porque haya nada bueno en nosotros, sino por los méritos de Cristo. Dios nos acepta a nosotros en Cristo, por medio de su muerte sustitutiva y la justicia que Cristo nos ha imputado. Y ese ejemplo está ahí, mis amados. No nos hagamos como Usías. Humillémonos para que sea Dios que nos exalte en el debido momento.